herido en el campo de batalla. Y así tú estás dispuesto a Ya cuando saquen rendirse. allá la cinta, ¿no? El disco, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Se va a subir a YouTube, es lo primero que van a hacer. Pregunta frustrado y confundido. Ya no puedo, ha pasado por su mente. El enemigo dice no, no te vas a levantar. Mas Cristo dice sí. Contigo yo voy a pelear. Y el enemigo dice no, yo a ti te venceré. Mas Cristo dice sí. Yo te lleno de mi poder. Hombre de guerra, levanta la espada y pelea. Hombre de guerra, no te des por vencido en la guerra. Hombre de guerra, no seas cobarde y pelea. Hombre de guerra, Cristo está contigo en la guerra. Hombre de guerra, levanta la espada y pelea. Hombre de guerra, no te des por vencido en la guerra. Hombre de guerra, no seas cobarde y pelea. Hombre de guerra, Cristo está contigo en la guerra. Hay un hombre herido en el campo de batalla. Quiero un saludo de los hermanos de Dispuesto Matamoros, a al hermano Aurelio, rendirse. su esposa, ¿Qué ha a pasado? Keila, Pregunta Richard. frustrado y confundido. sí, y a toda la iglesia en Ya no general. puedo, ha Que Dios les pasado bendiga. por su mente. Y a las hermanas todos. El Están orando enemigo por dice no, el Espíritu no que sí te que va. vas a levantar. Amén. Mas Cristo dice sí. Contigo yo voy a pelear. Y el enemigo dice no, yo a ti te venceré. Mas Cristo dice sí. Yo te lleno de mi poder. Hombre de guerra, levanta la espada y pelea. Hombre de guerra, no te des por vencido en la guerra. Hombre de guerra, no seas cobarde y pelea. Hombre de guerra, Cristo está contigo en la guerra. Hombre de guerra, levanta la espada y pelea. Hombre de guerra, Hermano, Dios les bendiga a todos ustedes. Damos gracias a Dios porque tenemos una victoria más. Aquí está el siervo de Dios, José Barrada, un guerrero fiel, pastor fiel a Dios. Tenemos una victoria más, gracias a Dios ya va a salir de aquí de internado. Gracias hermano de Matamoros, el Eso de Justicia, el pastor Aurelio Calleja Cano, su esposa, los miembros. Gracias a todos los jóvenes que oraron por el estado de mi papá. Gracias a la reforma donde está mi papá pastoreando. Dios bendiga sus vidas porque nos han ayudado económicamente y espiritualmente orando a Dios. A los hermanos de Carranza, a los hermanos de México, mis tíos que están clamando. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Mi tío Benjamín, mi tía Guillermina, mi tía Tabita, todos ustedes, gracias porque Dios ha hecho la obra sobre nosotros, sobre mi padre. Gracias a los hermanos de Puerto Rico, también tenemos allá hermanos en Cristo que estaban clamando a Dios, hermanos de Chile, de Brasil, de Estados Unidos, el hermano Reinaldo Daltón, el superintendente de Asamblea de Dios de Costa Rica, hermano, Dios le bendiga, gracias, hemos tenido una victoria más en Cristo Jesús, seguimos luchando, el hermano presbítero de la región, de Veracruz, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Esto es lo que hace Dios. Dios aún tiene más cosas hermanos para nosotros. Dice la palabra de Dios que de Dios es el oro y la plata. Hoy vemos que Dios ha hecho un milagro sobre nosotros, supliendo económicamente todo. Gracias a Dios.
Señor Jesucristo, en este momento te damos gracias por esto que has hecho en mi Padre. La gloria sea para el Señor. Dice la Biblia que en todo momento honremos a Dios. En angustia, en momentos alegres, pero hay que glorificar a Dios. Gracias, familia en la fe. Gracias, familia en la sangre. Dios les bendiga. Estamos en contacto con ustedes. Dios les bendiga. A mi tía Fidela, a mi tío que nos han abierto las puertas de su hogar. Gracias, tío. Gracias por todo esto. Dios les bendiga. Shalom. ¿En el plato dónde? ¿En medio? ¿Donde está lo rojo? Sí. ¿Siente que cansa, María?